Bueno, bienvenidos. En este video vamos a hacer un estudio sobre la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, especialmente con respecto al don de lenguas. ¿Ok? Vamos a responder a estas tres preguntas que nos planteamos acá. La primera es, ¿son las lenguas una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo? La segunda es, si no hablas en lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Aquí hago una aclaración y es que hay algunas doctrinas, especialmente pentecostales, que entienden como diferente o que hay una diferenciación entre recibir el Espíritu Santo y recibir la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para fines didácticos de este video, vamos a respetar esa diferenciación. Se puede tratar ese estudio en otro video, pero aquí en particular simplemente vamos a asumir que hay una distinción, ¿ok? Eh, la pregunta número 3 que queremos responder es, ¿qué función cumplen los testigos de Hechos capítulo 1? Eh, Esto tiene que ver porque hay un argumento que explica que la promesa de que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en diferentes ciudades a los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos está relacionada al don de lenguas. Es decir, que al hablar en lenguas, de esa manera era que iban a ser testigos. Entonces vamos a responder esa pregunta también. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar por analizar todos los versículos en donde hay una manifestación del Espíritu Santo. Indistintivamente de cómo se dé, vamos a, de alguna manera imparcial, vamos a leerlas todas. ¿Listo? A ver qué encontramos. Y aquí hay cuatro categorías y vamos a ir separando cada versículo en esas categorías, en cuál categoría encaja. La primera es eh, donde leemos que hay llenura de Espíritu Santo y, y se manifiesta o se refleja inmediatamente en el don de lenguas. Otro es la llenura del Espíritu Santo, pero donde vemos que no hay don de lenguas o que no hablan lenguas quienes reciben la llenura del Espíritu Santo en ese momento. Otro es el recibimiento del Espíritu Santo, donde no habla de una llenura y hay don de lenguas. Y el otro es donde hay recibimiento del Espíritu Santo y no hay don de lenguas. Entonces, vamos a analizar cada uno de los versículos y lo vamos asignando a una categoría. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con Juan 20, 21, 23. Aquí ya los tenemos para que sea un poco más rápido. Y aquí nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces aquí vemos que recibieron el Espíritu Santo y no hay manifestación del don de lenguas. ¿Ok? Estamos en Juan 20, 21. Entonces, aquí recibimiento del Espíritu Santo y no hubo manifestación del don de lenguas. Vamos a utilizar para fines prácticos también Reina Valera del 60, por cuestión de practicidad, para todos los versículos que buscamos. ¿Listo? Bueno, el siguiente es Hechos 2.4. Hechos 2.4. En Hechos 2.4, aquí estamos hablando del día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Perfecto. Entonces, aquí habla de llenura de Espíritu Santo, ¿ok? Llenos de Espíritu Santo. Entonces, podemos asumir que es llenura de Espíritu Santo y don de lenguas. Ok, perfecto. El siguiente versículo es Hechos 4, 8 y 13. ¿Ok? En Hechos 4, 8, aquí es cuando Pedro y Juan están hablando ante el concilio. ¿Ok? Entonces dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y empieza a hacerles una exhortación por una sanidad, eh, tanto así que los sacerdotes y los saduceos que estaban ahí le respondieron. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
Entonces, aquí hubo una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Pero no hubo don de lenguas. Hubo, como explica después Pablo en 1 Corintios 12, hubo una manifestación en sabiduría, en ciencia, pero no en don de lenguas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Pueden leer el contexto y bueno, aquí para fines prácticos voy a los versículos puntuales. Entonces, como hubo llenura de Espíritu Santo y no hubo don de lenguas, entonces lo ubicamos acá. ¿Listo? Hago una aclaración respecto a esta palabra en rojo, cuando dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, eh, esto no se relaciona en lo absoluto con hablar en lenguas. La palabra denuedo no se relaciona en lo absoluto con hablar en lenguas y ya ahorita lo vamos a mirar un poco más en detalle. Bueno, vamos a mirar el siguiente, Hechos 4:31, que es aquí más abajo. Ya aquí está en otra situación, eh, porque ya está con los creyentes. Están reunidos con los creyentes y aquí en el 31 dice lo siguiente. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente, aquí todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Ok? Entonces, vamos a reconfirmar que la palabra denuedo no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Eh, y ya ubicamos este versículo. Entonces, ¿en qué categoría iría? Entonces, lo primero que hacemos para esto es buscar el interlineal, una Biblia interlineal, y vemos aquí en Hechos 4:31 que la palabra de nuevo es esta palabra, que aquí también se traduce como franqueza, que es en el diccionario griego es Strong 3954. ¿Ok? Aquí vemos que una de las definiciones es de nuevo, también franqueza, y me tomé a la tarea de revisar todas las veces que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. Porque recordemos que siempre es bueno tener un diccionario de estos a la mano, pero el mejor diccionario es la misma escritura. Ese es el mejor diccionario. Entonces, me da la tarea de buscar en dónde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento y aparecen 31 versículos. Se los dejo acá, ustedes pueden parar el video y verificarlo, entrar a cada una de las palabras, pero sencillamente saqué una definición de cada una para que lo leamos rápidamente y vemos que el contexto nos explica esta palabra qué significa o para qué se usa. Entonces vamos rápidamente a Marcos 8:32. Aquí estamos en Marcos 8:32. Aquí es cuando Jesús está anunciando su muerte y dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Con seguridad aquí Jesús no estaba hablando en lenguas. Cuando dice claramente, le estaba hablando explícitamente. ¿Ok? El siguiente versículo es Juan 10:24. Juan 10:24. Aquí es cuando están rechazando los líderes judíos a Jesús y le dicen, le rodaron los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Abiertamente, eh, claramente vemos que no tiene nada que ver con hablar en lenguas. ¿Ok? La siguiente donde aparece de nuevo, Hechos 9:8. Hechos 9:8, perdón, es 19:8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces vemos que aquí otro contexto de denuedo no tiene que ver tampoco con hablar en lenguas. Después en 2 Corintios 7:4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, aquí está hablando Pablo a los corintios, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Una vez más, no se está refiriendo a nada del, del don de lenguas. Y en Efesios 3:12, que es el último ejemplo que tengo, aquí en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Entonces, bueno, aquí, como decía antes, aquí están igual todos los versículos y simplemente es una aclaratoria por si había alguna duda, que la palabra de nuevo en sí significa como con fuerza, con vitalidad, no tiene que ver con lenguas, pero por si acaso de pronto alguien pudiera pensar
por si acaso alguien de pronto pudiera pensar que aquí cuando ellos están hablando con denuedo, pudieran estar hablando en lenguas, pues eso no es lo que nos dice la escritura. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, entendemos que en Hechos capítulo 4, 31, fueron llenos del Espíritu Santo, y no hablaban en lenguas. ¿Ok? Entonces, este iría para la categoría de llenura de Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. ¿Ok? Bueno, el siguiente, vamos a Hechos capítulo 7, 55, 56. Hechos capítulo 7, 55, 56. Y aquí tenemos la muerte de Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, es decir, aquí hay llenura del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, aquí vemos también la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, y no habló en lenguas Esteban. ¿Ok? Entonces, una vez más, vemos llenura de Espíritu Santo, pero no hubo lenguas. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a Hechos 9, 17, 19. Aquí es cuando Dios llama a Ananías para que imponga sus manos a Pablo. Dice así, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, en este momento, con la imposición de manos, Saulo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y no vemos ningún vestigio de que hubiera hablado en lenguas. ¿Ok? De hecho, lo que hizo fue bautizarse. Entonces, ok, aquí vemos que hubo llenura de Espíritu Santo, pero una vez más no hubo don de lenguas. Ok, vamos ahora a ver Hechos 10, 44, 46. Hechos 10, 44, 46. Aquí estamos en la visión de Pedro, un poco después de la visión de Pedro, cuando estaba hablando con Cornelio y con los de su casa. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí hubo don de lenguas. Literalmente, la palabra no dice que tuvieron llenura de espíritu, si entendemos que hay una distinción, pero hubo don de lenguas. Entonces, en ese orden de ideas, entraría en la categoría de no de llenura, porque explícitamente no dice que hubo llenura de espíritu, dice que hubo recibimiento, pero hubo don de lenguas. ¿Ok? Ahora vamos a Hechos 19:6, que lo tenemos por acá. Y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, aquí dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, no habla de llenura, literalmente, explícitamente la palabra llenura, eh, pero sí hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, en ese orden de ideas, entraría en la categoría de recibimiento de Espíritu Santo y don de lenguas. ¿Ok? Listo. Entonces, ya aquí terminaríamos con los versículos que mencionan literalmente al Espíritu Santo y que hay una manifestación. Eh, entonces, aquí podemos ver que decir que la primera pregunta, eh, la primera y la segunda, de hecho, están relacionadas. ¿Que las lenguas son una evidencia de recibir el Espíritu Santo? Sí, por supuesto que sí. Pero no siempre que recibían el Espíritu Santo se manifestaba el don de lenguas. Ni siquiera cuando dice que recibieron el Espíritu Santo o cuando hubo llenura de Espíritu Santo. Es decir, sí es una evidencia, sí es una evidencia de que se ha recibido el Espíritu Santo cuando alguien habla en lenguas,
pero no es la única evidencia, ni mucho menos. Y aquí tenemos pues todos los versículos que lo sustentan. Entonces, también podemos responder la segunda pregunta, que están muy relacionadas, y es, si no hablas en lenguas, ¿no tienes el Espíritu Santo o la llenura? Bueno, esto no es así, porque podemos ver por los textos que acabamos de leer que no en todos los casos había don de lenguas. ¿Listo? Em, y vamos a ir un poco más allá. ¿Qué dice Pablo sobre el don de lenguas? Eso lo vemos en 1 Corintios 12. Vamos, lo tenemos por aquí, 1 Corintios 12. Dice acá, desde el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es decir, esta es una de las posibilidades de la manifestación del Espíritu Santo, pero no podemos decir que es la única o que si no se habla en lenguas, no se ha recibido el Espíritu Santo o no se ha manifestado la llenura del Espíritu Santo. Definitivamente no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que es uno de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Y también pues lo comprobamos acá, finalizando este capítulo, cuando Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces definitivamente queda claro que no todos tienen el don de lenguas, ¿ok? Es una de las manifestaciones, pero ya. Ahora, también hay unas doctrinas que explican que una cosa es el don de lenguas a nivel humano, a nivel de diferentes regiones geográficas, y otro es el don de lenguas angelical. Entonces, que Pablo aquí se refería a uno, pero no al otro. Y bueno, ok, pueden decir eso, pero no es lo que dice la escritura. O sea, aquí Pablo no está hablando de distinción respecto aquí están entrando todas. Cuando dice diversos géneros de lenguas, pues aquí está hablando todo lo que sea lenguas. O sea, no hay una distinción en particular eh, para decir que el Espíritu Santo se manifiesta es con un género en particular. No es lo que dice la escritura. ¿Ok? Eh, bueno, y para terminar, vamos a analizar el tercer argumento, y es qué función cumplen los testigos de Hechos capítulo 1. Vamos a verlo. Aquí en Hechos capítulo 1, vamos a leer primero lo que dice, cuál es la promesa eh, o cuál era el llamado que tenían. Y les dijo, esto lo dice Jesús, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ok, entonces eh, hay un argumento que dice que como aquí dice, me seréis testigos, entonces, eso implica que la definición de un testigo es que habla y que por lo tanto debe hablar en lenguas. Ese es el argumento. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver qué dice la escritura sobre los testigos, sobre estos testigos en particular. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los versículos uno por uno. Hechos 2, 31, 32, que lo tenemos por acá. 2, 31, 32. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ok, entonces aquí vamos viendo que o sea, es testigos de qué exactamente. Recordemos que estas palabras se las dijo Jesús a los apóstoles en la resurrección, porque él cuando resucitó no se mostró a todo el pueblo, él se mostró solamente a los apóstoles. Entonces aquí vamos viendo a qué se refería con ser testigo o cuál era la función de ellos como testigos en particular. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Hechos 3:15, lo tenemos por acá. Bueno, aquí le está diciendo Pedro, está exhortando a los líderes judíos, ¿no? Y les dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ok, una vez más, testigos de la resurrección. Ok, esa es la función principal de ellos como testigos. Yo leo esto y en ninguna parte me está diciendo la escritura, o entiendo yo que la escritura está diciendo que ellos tenían que hablar en lenguas por haber sido testigos de la resurrección de Jesús. No lo veo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Hechos 5:30-32. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Que nuevamente el levantamiento de Jesús como príncipe y salvador, ¿ok? Seguimos con Hechos 10, 39, 41, desde el 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ok, aquí nuevamente vemos que ellos eran testigos, pero no era todo el pueblo, no eran todos los creyentes, eran los testigos oculares que lo vieron resucitado. Y no solamente lo vieron, sino que comieron y bebieron con él. ¿Okay? Ya vamos viendo más claro cuál era la función de ellos como testigos, cuál era esa promesa que Dios les había dado para que fueran testigos. El siguiente es Hechos 13, 30 al 31. Dice, mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Que una vez más son testigos de haberlo visto resucitado. No tiene nada que ver con el don de lenguas. Por ningún lado hay una insinuación respecto a que como requisito o como proceso del ser testigos debían hablar en lenguas. Es sencillamente testigos oculares de que el Mesías resucitó, de que Cristo resucitó de los muertos. ¿Ok? Y esto, ya el último, volvemos a Hechos 1:22. Aquí es cuando están haciendo la elección del reemplazo de Judas para que cumpliera el rol de apóstol. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Es decir, uno de los dos, a pesar de que los dos eran creyentes, pero solamente uno de los dos iba a ser testigo, el otro no. ¿Qué quiere decir? Que los testigos era un llamado específicamente, específicamente de los apóstoles. Por lo tanto, ellos tenían que atestiguar que Jesús fue resucitado. O sea, esa era la función principal y primordial de todo el punto de que fueran testigos de esa promesa que se les hizo y que ellos tenían que dar testimonio de eso, de esa maravilla que vieron. Entonces, bueno, básicamente, retomando a las preguntas, las conclusiones son que sí, las lenguas son una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo,
pero no es la única, no es la única ni mucho menos. Están los dones y los frutos del Espíritu, ¿ok? Eh, la pregunta número dos, si no hablas en lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. No, eso no es correcto y ya dimos los argumentos. Y la pregunta número tres, ¿qué función cumplen los testigos de Hechos capítulo uno? Bueno, pues atestiguar que, que Jesús resucitó de los muertos y que nos ha llamado para arrepentimiento y para vida eterna. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta, comentario o cualquier otro tema que les gustaría estudiar, pues lo podemos compartir y llevarlo a cabo. Muchas gracias y hasta la próxima.